Bien, ahora lo que nos toca revisar es la compresión medular maligna. En cuidados paliativos, sobre todo, nos lo constituye una emergencia paliativa por la gran compromiso funcional que le da al paciente y sobre todo que le da mal pronóstico. En nuestros tratamientos también debemos de cambiarlos, ya que quizás el dolor no constituye solamente de este tipo, del tipo de canceroso, sino también ya inician de tipo neuropático. Entonces, para dar inicio, vamos a iniciar definiendo lo que es una compresión maligna y la definimos como aquella que está causado por una compresión, una dispersión metastásica directa de la vértebra y que causa una discapacidad neurológica, ¿sí? El dolor sobre todo es causado por la compresión del saco tecal y sobre los componentes de una masa tumoral que está presente y ejerciendo presión. Bueno, aunque la mayoría de los casos de la compresión de la médula espinal pues ocurren en el contexto de cáncer como resultado de la diseminación metastásica, la médula espinal pues también puede ocurrir como resultado de insultos circulatorios, sea isquémicos o hemorrágicos, sí, como tal, como resultado pues también de una circulación que está complicada por radiación, por quimio, por infecciones o por síndromes paraneoplásicos. Ocasionalmente también podemos encontrar aquella compresión de medular que ocurre en el contexto de tumores primarios a nivel espinal, sobre todo hablando de los tumores del tipo astrocitoma y los ependimomas. Bien, ¿cuál es nuestra incidencia? Pues la compresión del cordón puede ser el primer signo de malignidad y en esto pues nos puede llevar a un 5% de los pacientes que tengan cáncer pues presentarse en ese contexto. Es más común pues, vamos a ver más adelante, en mama, en cáncer de mama, en pulmón y en próstata, y hay un porcentaje, alrededor del 20 de los casos va a ser la manifestación inicial, ¿sí? O sea, dolor a nivel espinal o con signos neurológicos, ¿sí? El hueso como tal es el sitio más común de metástasis después de hígado y de pulmón. Bien, en esta diapositiva quise ponerles el desglose de los porcentajes en presentación, como se ve. Desde arriba, 25% mama, se lo lleva el cáncer de mama y por ahí le sigue el pulmón, el próstata y luego sigue el riñón, de 10 a 15% el mieloma, ¿sí? El linfoma no se tiene registrado por ser catalogado, pues es un cáncer hematológico, entonces quizás no se tienen los reportes bien exactos de cuánto están asociados a este síndrome de compresión maligna. Bueno, pues la diseminación, ya sabemos, como se ve en este diagrama, tanto mama, riñón, pulmón pueden estarse diseminados por vía arterial, como se ve, hacia la columna. Puede hacerse por el plexo venoso o por una invasión directa, o sea, por continuidad, ¿sí? Sobre todo la próstata, que está muy continuo, y pulmones. El daño medular, pues secundario, pues puede ser por la compresión, por daño vascular, como lo comentábamos desde el inicio, o daño total a nivel de la mielinización. Bien, a nivel de toda la columna, tenemos los porcentajes más asociados a esta compresión y lo involucran sobre todo las vértebras torácicas desde un 60-80%, y a nivel cervicales son menos del 10% de los casos, nivel lumbares del 15 al 30%, ¿sí? Nuevamente, ¿cuáles están involucrados más en tórax? Pues pulmón y mama, que involucran todas las cervicales y torácicas por continuidad, y a nivel lumbar, pues está próstata, tumores de colon, pelvis y de la pelvis, ¿sí? Del 10 al 38% de los pacientes que se ven afectados pueden tener múltiples sitios, es decir, no por continuidad de tumor un solo órgano, pues quiere decir que la continuidad solamente va a ser en
en un cuerpo vertebral, sino en varios niveles incluso. ¿Por qué? Por la gran vascularidad que encontramos a nivel de la columna vertebral, y aquí lo tenemos, ¿bien? La propagación puede ser hematógena en el 85% de los casos, y bueno, la presión directa puede causar crecimiento de depósitos cancerosos que pueden amenazar entonces a la vascularidad neural y comprometer la integridad ósea. Entonces, la propagación de estas células malignas pues puede ser muy variable. Entonces, puede ser hematógeno, como hablábamos anteriormente, desde arterial, venoso, o sobre el plexo de Batson, que aquí lo incluye en la imagen, y bueno, también la invasión directa que hablábamos, ¿verdad? Como la gran mayoría de las metástasis en la región son óseas, esto refleja en las formas primarias que se encuentran. Y dicho esto, pues el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el melanoma también son fuentes relativas comunes de la enfermedad intradural. Bien, hablando de la estructura del cuerpo vertebral como tal, el cuerpo óseo, pues esta puede llevarse a cabo a nivel extradural, ¿sí? Más comúnmente, ¿sí? No 94%, ¿sí? Como vemos aquí está el cuerpo vertebral y cómo está incluido en su mayoría. ¿Cuáles le siguen? Pues el intradural, ¿sí? Es menos frecuente, un 6%, y el que sea intramedular, pues será de 1%. Y de ahí, bueno, nace una clasificación que se debe de encontrar en los estudios de imagen, sobre todo los de servicios de neurocirugía, neurooncología, tendrán que determinar pues qué grado de compresión tienen neurológica, ¿sí? De los grados 0 son aquellos tumores que están a nivel intraóseo, como se ve aquí, que está representado en el círculo azul. Y bueno, está también el grado 1, si le continúa el grado 1, 1A, 1B, en aquellos en el que se ve comprometida el saco tecal, pero no hay compresión. Como ven, va desplazando, pero nunca toca lo que es el punto negro, que está representado con el saco tecal, perdón, el contacto medular, ¿verdad? Entonces sí está en el saco, pero no hay contacto medular. Ok, ya en los grados 1C y el grado 2 ya hay compresión, ya hay un contacto medular, y con presencia del líquido cefalorraquídeo todavía podemos ver estos espacios, y ya en el grado 3 no hay espacio como tal, no hay flujo del líquido cefalorraquídeo, y eso pues nos compromete todavía aún más. Entonces, este tipo de escala, ¿sí? Se llama el Spinal Cord Study Group. Se evalúa a nivel de la resonancia magnética en una proyección transversal en T2. Bien, bastante imágenes podemos encontrar en la resonancia, entre ellas dos principales, las osteolíticas y las osteoblásticas. Las osteolíticas, vamos a ver que hay factores de estimulación tumoral de los osteoclastos y que van a causar la reabsorción del tejido óseo, y las osteoblásticas como tal son células tumorales que tienen la propiedad de estimular más osteoblastos y convertir una lesión en más hueso y más hueso, ¿sí? Son sobre todo las lesiones óseas extradurales escleróticas, ¿sí? Las metástasis son osteoblásticas, sobre todo en aquellos factores de crecimiento del osteoblasto. Bueno, ¿qué importancia tiene diferenciar entre estas metástasis osteolíticas y osteoblásticas? Por las diferentes razones que incluyen. Número 1, la mayor probabilidad de que las fracturas patológicas obviamente se presenten en aquellas metástasis osteolíticas en comparación con las osteoblásticas, ¿sí? La segunda consideración es que al evaluar la respuesta del tratamiento, las osteolíticas pueden demostrar una transformación esclerótica después de una terapia, ¿sí? Sobre todo la radio. Y bueno, en tercera consideración, se debe reducir la búsqueda de un tumor primario mediante una diferenciación confiable en pacientes con un tumor, si es osteoblástico o
o osteolítico. Bien, entonces por ejemplo, en estas dos imágenes representa al caso de una mujer con cáncer de mama en el que presenta pues dolor, ¿sí? Y síntomas neurológicos. Bueno, como ven, en la primera imagen de a su izquierda, pues pueden ver que hay una lesión a nivel torácico y que estas lesiones pueden representar esclerosis. Bien, en la otra podemos ver otra lesión osteolítica ya en una formación en T2 y así poder compararlas. Por eso se deben de solicitar a este tipo de imágenes. Bueno, ¿quiénes dan más osteolisis? Bueno, cáncer de mama, los linfomas, los cánceres que vienen de vejiga, uroteriales, cáncer de pulmón, del tracto gastrointestinal, de aquellos cánceres de células renales, el melanoma y el mieloma múltiple, ¿sí? Entonces, los osteoblásticos están aquellos como la próstata, el osteosarcoma y el carcinoma medular de tiroides. Bien, el dolor de espalda está presente hasta un 95% de los pacientes hasta 2 meses antes de los signos específicos de compresión metastásica en la médula espinal. Entonces, el dolor es típicamente constante y peor en la noche o temprano en la mañana y puede empeorar con la tos y haciendo algún esfuerzo, ¿sí? Entonces, si en esta revisión, la compresión medular maligna metastásica, pues mostrarán pues los pacientes signos de una motoneurona superior por debajo del nivel de la compresión de la médula y pues la compresión por debajo del nivel de la terminación de la médula, o sea, es el cono medular, tiende a presentarse con síntomas de caudequina, ¿sí? Los déficits de neuronas motores superiores suelen ser simétricos, mientras que los déficits de neuronas motoras inferiores tienden a ser asimétricos. Ojo con esto. Bien. Entonces, como hablamos, el dolor en la médula espinal metastásica tiene una distribución y naturaleza típica, ¿sí? Es un dolor radicular en el 79% de los pacientes y este síntoma, además de ser común, puede pasarse por alto a pesar de todo, y juzgarse mal por su significado, es decir, quizás algún paciente con unas escalas funcionales muy bajas que está postrado, generalmente pues pueden referir dolor y decir pues bueno, duele porque está postrado o tiene otra situación. En tal caso, bueno, voy a mencionarlo posteriormente, es de que el tener escalas funcionales bajas pues también nos determina si solicitar o no una resonancia, pero por lo tanto aquel paciente que tengan con buena escala funcional, que tiene el diagnóstico de cáncer como tal, pues hay que pensar, es dolor más síntomas neurológicos o que no los incluya, hay que investigar sobre todo este cuadro de compresión. Bueno, entonces alrededor del 70% de las metástasis espinales ocurren en la región torácica, como veíamos, y el 10% en la región cervical. Sí, el dolor y la sensibilidad en la región torácica son poco comunes en otras afectaciones médicas, por lo que si hay dolor, sensibilidad en esta región, pues debe de verse como un síntoma o unas banderas de alarma, ¿sí? Que requieren una revisión urgente, ¿sí? Tiempo medio desde el inicio del dolor hasta el inicio de, como tal, el cuadro de compresión maligna es un aproximado de 2 meses, es decir, no esperen tenerlo rápido. O incluso también ver lo de las citas, es decir, pacientes que tienen citas cada mes o cada 3 meses, entonces entre esos lapsos podemos ya estar presentando el cuadro de compresión maligna. Entonces, como les habla, hay banderas rojas en esta patología, en esta condición, y bueno, la mayoría de los pacientes diagnosticados con compresión metastásica de la médula espinal tienen un diagnóstico conocido de cáncer,
pero solo el 10 al 20% de los casos van a presentarlo, ¿sí? Como tal. Entonces, este Instituto Nacional crea estas guías y hace referencia de que dentro de las 24 horas, ¿sí? Se debe de poner alerta sobre aquel dolor en columna torácica o cervical, dolor en la espina lumbar, que sea progresivo, es decir, poco a poco fue progresando, empeorando, un dolor intenso, incesante en la parte baja de la columna, dolor en la columna que se va a agravar con el esfuerzo, es decir, o sea, que va al baño y al defecar duele más, al toser, hacer alguna maniobra vasalva y estornudar duele, e incluso en aquellos en que hay sensibilidad espinal localizada, ¿sí? Hay dolor espinal nocturno y que impide dormir. Y bueno, ¿cuáles representan una emergencia oncológica? Pues aquellos pacientes que tengan dolor radicular, cualquier debilidad de las piernas, de las extremidades, dificultad para caminar, pérdida sensorial o disfunción vesical o intestinal. Es decir, pueden presentarse sorpresivamente de forma natural a la consulta, decir, he perdido la fuerza de mis piernas y tengo un antecedente de cáncer, ok, bueno, pues es una bandera roja, ¿no? Es decir, es una emergencia, es rápido saber qué está comprimiendo y si tiene algún criterio para hacer para radioterapia o incluirlo en una terapia farmacológica como los corticoides. Bien. Y todos aquellos pacientes que tengan signos neurológicos de compresión medular maligna, pues obviamente son los de rápido referirlos a los servicios de oncología en emergencias y bueno, aquellos pacientes que tengan un tercer nivel de atención. Bueno, ¿qué síntomas a tener en cuenta? Ya sabemos, ¿no? Dolor, y debilidad también son las mayor presentadas, ¿sí? Como les pongo aquí en esta diapositiva, el dolor 83 a 96% y debilidad al 60 a 85%. ¿Sí? Hablábamos de que es una aparición del dolor en una área específica, intensa y diferente a un dolor habitual. Quizás hay pacientes que ya tenían el historial de radiculopatía por alguna situación, no sé, hernias discales, etcétera, pero que el dolor no es habitual, ya no corresponde a la intensidad o características. Entonces, hay que también considerar que el dolor es en banda, que el paciente llegará a dificultar la deambulación, presenta DN4 positivo, con alfileres, agujas, entumecimiento, tiene debilidad progresiva de las piernas, y disfunción autonómica pudiese presentar. Entonces, el aumento en posición reclinada, o en actividades que aumente la presión secundaria a la distensión del plexo venoso, pues que causan el dolor, pues nos lleva a orientarnos más sobre el tipo de cuadro que nos está alertando, ¿no? Entonces, uno de los signos de lesiones a nivel cervical, pues se puede obtener una pista adicional, sobre todo el signo del Lemaitre. Está caracterizado por sensaciones similares a descargas eléctricas que viajan bilateralmente a extremidades al flexionar el cuello, ¿sí? Estas pueden también observarse en el tipo de mielopatías no compresivas, también asociadas a aquellos pacientes con quimioterapia o radiación, ¿sí? Bueno, no esperemos, como dice nuestro artículo, que el nivel sensorial o nivel donde se presenta el dolor sea el único afectado, ¿sí? Se ha sabido que el sitio del dolor y los niveles sensoriales no predicen el sitio de compresión, es decir, que el 54% de los pacientes con compresión a nivel torácico, por ejemplo, en este artículo tenían un dolor lumbosacro, ¿sí? Es decir, presenta dolor lumbosacro, pero el nivel de la lesión está mucho más arriba. Y el porcentaje similar de pacientes de compresión lumbosacra habían también dolor torácico,
Solo el 16% de los pacientes en el nivel sensorial se correlaciona con el nivel visto en la resonancia, ¿sí? Es un muy poquito porcentaje, pero aún así. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Que no solamente es si me duele la espalda, o sea, a nivel lumbar, lumbosacro, no nada más pidan una proyección de ese nivel, sino pues total, una de columna total, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuándo empezar en compresión maligna? Pues hay índices. Un alto índice nos lo da paciente con cáncer, si ya tiene cáncer, con metástasis óseas, paciente con dolor nocturno y que aumenta también en los movimientos, dolor radicular, bilateral en la raíz nerviosa en forma de banda, aquellos que tienen inestabilidad de la marcha, que hay debilidad progresiva en las extremidades, ojo, siempre dicen ya no siento mis piernas o ya no pude levantarme al baño. Y ese se ve progresivamente en días y pues nos hace pues sospecharlo. Síntomas intestinales y vejiga y autonómicos y los índices de baja sospecha es aquel dolor de espalda persistente localizado en un área, sin signos neurológicos, el paciente no tiene cáncer, sin síntomas de intestino o vesicales, ¿verdad? Bien, entonces hablamos de la resonancia y nuestras guías NICS nos dicen que dentro de las 24 horas, si hay alto índice de sospecha, deberá de tomarse, planificar una resonancia, ¿sí? La tomografía con o sin reconstrucción tridimensional, pues pueden completar y ayudarnos para planificar sobre todo la cirugía, lo quirúrgico, más no el diagnóstico. Y bueno, las gammagrafías óseas pues pueden dar una imagen general de la afectación ósea. Sin embargo, puede pasar por alto algunos tumores paraespinales con extensión epidural. Bien, ya lo sabemos. Entonces, la resonancia magnética es sensible a la enfermedad metastásica y también puede evaluar la compresión medular. La intensidad de la señal en los depósitos metastásicos va a variar según el grado de mineralización ósea, ¿sí? La tomografía computarizada pues puede tener un papel en el tratamiento quirúrgico, como lo comentábamos, y la radioterapia se puede planificar a partir de la resonancia para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Las secuencias de T1 tienen una alta sensibilidad para identificar la enfermedad metastásica dentro del hueso y las imágenes sagitales en secuencia T2 pues pueden tener una clasificación neurológica de las lesiones. Bueno, en esta revisión, sobre todo de pacientes con compresión maligna, se revisó que 342 pacientes con sospecha de compresión maligna fueron evaluados por la tomografía por la presencia de dolor, el cual no diferenció entre aquellos con o sin compresión maligna. La tomografía, en cambio, el síntoma de debilidad, la incapacidad de caminar y el aumento de los reflejos tendinosos profundos son más predictivos de esta compresión. Bien, ¿qué vamos a hacerle al paciente? Bueno, como algólogos, iniciar tratamiento, quizás aumentar la dosis del opioide, pero sobre todo, ¿qué son las terapéuticas más indicadas? Es que las principales sea preservar la función y esto se mejora con los corticoides. Va a depender también de este uso, la predicción pronóstica del estado neurológico y recuperación potencial. Es decir, si ya llega con signos plenos neurológicos de que ya no hay movilidad, ya no hay reflejos, pues bueno, quizás el estado neurológico está demasiado deteriorado para tener una terapia con corticoides altos y que no puedan tener una predicción buena para su cuadro. Bien, entonces, aquí pues revisaron cuáles son los tratamientos de esteroides, sobre todo en el cuadro, y bueno,
El tratamiento definitivo puede aumentar la proporción de aquellos pacientes que se mantienen con capacidad de ambulación después de un año de terapia sin un efecto claro sobre la función o supervivencia. Y sobre todo, bueno, si tiene una terapia de esteroides más radio o cirugía, pues se vio que definitivamente no se aumenta la proporción de aquellos pacientes que sobrelleven a una mejor deambulación. Y bueno, hay que equilibrar bien el tipo de respuestas al tratamiento, sobre todo aquellos esquemas bajos de corticoides. Y bien, aquí es donde se empiezan a comparar, ¿no? Hicieron 3 ensayos controlados, no hubo beneficio significativo para la deambulación, supervivencia a 2 años o alivio al dolor o sobre la continencia urinaria, como resultado del tratamiento de dexametasona a dosis altas versus las de dosis moderadas, ¿sí? Sin embargo, pues sí hubo un aumento significativo en los efectos adversos relacionados con el fármaco, ¿sí? Aguas con estos, los pacientes con escalas funcionales bajas, queremos iniciar corticoide, bueno, quizás lo tendremos que alternar porque a veces es mejor que permanecerlo dormido, descansando, que tenerlo con alteración cognitiva por el corticoide. Y bueno, la dosis sugerida en este caso fue tener una carga intravenosa inicial de 10 miligramos seguida de 6 a 10 miligramos cada 6 horas, ¿sí? ¿Qué beneficios y contraindicaciones? Pues puede usarse junto con la radioterapia, puede preservar la marcha en aquellos pacientes ambulatorios, puede restaurar la marcha en pacientes no ambulatorios y el alivio del dolor. Puede incluso tener ahí un papel sobre la progresión de los síntomas clínicos, pero hay que revisar muy bien qué escala funcional tiene y qué beneficio podría tenerse sobre la supervivencia. En realidad no hay tanta, pero si ya la presenta, pues solamente es ayudarnos a coadyuvar con el dolor, es decir, tener un corticoide más el opioide nos ayuda a coadyuvar bien para el dolor. Entonces se ha demostrado que, en conclusión, que los corticoides a dosis altas y moderadas aumentan significativamente los efectos adversos, incluida la psicosis y otros trastornos neuropsiquiátricos, hemorragia gastrointestinal, perforación, úlceras y aumentos de las infecciones. Es decir, vamos a utilizar un esquema también corticoide prolongado, dosis altas, pues hay que ponerle su gastroprotector también. Podría ser también una consideración en la consulta. Entonces, la quimioterapia, pues en esta no hay un papel claro, sobre todo en la mayoría de los pacientes. Se considera para aquellos que están seleccionados con enfermedades hematológicas malignas, sobre todo del tipo de células germinales o leptomeningias. Y pues las terapias hormonales también puede ser una consideración en los cánceres como el de próstata y el de mama. Lo que sí, la radioterapia sí tiene su eficacia y su consideración en este cuadro, ya que pues también dependerá la radiosensibilidad del tumor, el estado neurológico del paciente al inicio del tratamiento y el mantenimiento de la estabilidad de la columna, ¿sí? Después de ajustar el estado del paciente para el buen tratamiento, ningún régimen de radioterapia se asocia a mejores tasas de recuperación ambulatoria, ¿sí? Entonces, los tumores más radiosensibles pueden ser el mieloma y el linfoma, el cáncer de mama, el de próstata y el pulmón de células, el cáncer de células pequeñas de pulmón, generalmente pues pueden funcionar en estos, ¿sí? Se ha demostrado también que la radioterapia tiene beneficios en términos de la deambulación, en el estado neurológico y en el dolor, en la calidad de vida y en la supervivencia, ¿sí? Si se administra radioterapia sola, es importante seleccionar bien el régimen adecuado y, bueno, los resultados funcionales pueden ser similares a los de radioterapia de corto ciclo, ¿sí? De 1 a 2 fracciones,
y los de ciclo más largo, es decir, más de 3 tratamientos. Y bueno, por lo tanto, la radioterapia de ciclo más largo se asocia a mejor control local de la compresión. ¿Qué otros procedimientos tenemos por ahí descritos? Pues bueno, son los procedimientos como la vertebroplastia, disculpen. Y bueno, en estos se tiene que ver sobre la estabilidad del cuerpo, ¿sí? Sí, comúnmente los pacientes pueden recuperar la estabilidad, progresando a mejor alivio del dolor dentro de las 24 horas, pero bueno, la cuestión es que no se ha informado que mejore sobre todo los síntomas radiculares. Sí, puede haber poco dolor, pero el síntoma radicular persiste. En resumen, puedes tener en cuenta estas recomendaciones. Paciente con un pronóstico de días o unos pocos meses, sacándole bien su escala de Karnofsky, de PPI y el PPS, pues podemos decir o que tengan pocos días o pocos meses, pues aquellos con paraplegia completa, los tratamientos apropiados deben incluir el manejo del dolor y la consideración de esteroides y radioterapia de fracción única. Para pacientes que tengan meses o más tiempo de pronóstico de sobrevida, pues que tienen un tumor radiosensible, pues el tratamiento debe incluir esteroides seguido de radioterapia, ya sea un curso corto o más largo, dependiendo del tipo de cáncer. Y bueno, aquellos pacientes con pronósticos mayores a meses o más cuyo cáncer no es radiosensible, el manejo debe incluir tratamiento inmediato con esteroides seguido de cirugía. Entonces, la radioterapia o la quimio se pueden considerar después de la cirugía si es apropiado según el tipo de malignidad. ¿Sí? Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo, por su escucha y espero que continúen con el curso y hasta luego. Gracias.